Dios dijo que amaba a Jacob, y hasta ahí todo suena bien. Pero la siguiente frase es una de las más perturbadoras de toda la Biblia, porque en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios dice textualmente: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Puede Dios odiar? Y no estamos hablando de un villano bíblico, no estamos hablando de Faraón, no estamos hablando de Judas, estamos hablando de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el nieto de Abraham, un hombre que creció en la misma tienda que el patriarca de Israel, y Dios dice que lo aborreció. Pero fíjate en esto, la palabra que el texto hebreo usa aquí no es lo que tú piensas. La palabra es sané. Y en hebreo antiguo, las letras pictográficas de sané representan una espina y una semilla. Una espina que te pincha y te hace cambiar de dirección para evitarla. Sané no describe un odio irracional. Describe el dolor de alguien que fue herido por amor. Es como decir: me causaste tanto dolor que necesito apartarme de ti. ¿Y qué fue lo que hizo Esaú que causó tanto dolor? Despreció su primogenitura, el regalo más valioso que Dios podía dar a un hombre en el mundo antiguo. Esaú lo intercambió por un plato de lentejas rojas. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Y de ese acto nacieron los edomitas, un pueblo que existió durante casi 1700 años, un pueblo que construyó una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, tallada directamente en acantilados de roca roja. Un pueblo que controló rutas comerciales que conectaban imperios enteros. Un pueblo que tuvo reyes antes que Israel, ejércitos que desafiaban a las potencias regionales y una arrogancia tan grande que se atrevieron a decirle a Dios: ¿quién me derribará a tierra? Y Dios les respondió, a través de 7 profetas diferentes, durante cientos de años, la misma respuesta: yo te derribaré, y no quedará nada de ti. Y hoy no queda absolutamente nada de ellos. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Su idioma se perdió, su cultura fue absorbida, su linaje se diluyó hasta ser irreconocible, y la historia de cómo pasaron de ser una nación poderosa a convertirse en polvo es una de las pruebas más escalofriantes de que cada palabra profética de la Biblia se cumple letra por letra. Pero hay algo más, algo que casi nadie conecta. El último edomita famoso de la historia intentó asesinar al Mesías cuando era un bebé. Y cuando entiendas quién fue ese hombre, vas a ver toda esta historia con otros ojos. Todo empieza en un vientre. Génesis capítulo 25, versículo 22, dice que los hijos luchaban dentro de Rebeca. Y la palabra hebrea para esa lucha es ratzatz, que no significa simplemente moverse, significa aplastarse, hacerse pedazos mutuamente. Esos 2 bebés se estaban destrozando dentro de su madre antes de nacer. Rebeca estaba tan angustiada que fue a consultar a Dios directamente. Y la respuesta que recibió es una de las profecías más antiguas del Génesis. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Fíjate bien, Dios no dijo 2 hijos, dijo 2 naciones. Antes de que nacieran, ya eran mucho más que 2 bebés. Eran 2 civilizaciones destinadas a chocar durante siglos. Y cuando nacieron, el primero salió rojo, todo cubierto de vello, como una vestidura de pelo. Le pusieron Esaú, que puede conectarse con la palabra hebrea para velludo o peludo. Pero es el color lo que importa. Era rojo, en hebreo, admoni, de la misma raíz que Adom, rojo. El segundo salió agarrando el talón de su hermano. Le pusieron Jacob, de Akev, talón, literalmente, el que agarra el talón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Ahora, Esaú creció y se convirtió en un cazador, un hombre del campo, un tipo rudo, impulsivo, que vivía por el momento.
Jacob era lo opuesto. El texto dice que era un hombre quieto, que habitaba en tiendas. La palabra hebrea tam significa íntegro, completo. Y un día llegó la escena que cambió la historia de dos naciones enteras. Esaú volvió del campo agotado, hambriento, y Jacob estaba cocinando un guiso rojo, de lentejas. Y Esaú le dijo: «Dame de comer de ese guiso rojo, porque estoy desfallecido». Y por eso se le llamó Edom. Génesis 25:30. Aquí está la conexión. Edom viene de Adom, rojo. Esaú nació rojo, pidió un guiso rojo, y el nombre de su nación sería Rojo. Todo en su identidad estaba marcado por ese color, por ese impulso, por esa hambre momentánea. Jacob le dijo: «Véndeme en este día tu primogenitura». Y Esaú respondió algo que debería helar la sangre de cualquier persona que entienda lo que estaba en juego. Dijo: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura?». Génesis 25:32. En el mundo antiguo, la primogenitura no era simplemente heredar más tierra o más ovejas. El primogénito recibía una doble porción de la herencia. Pero en la línea de Abraham, la primogenitura significaba algo infinitamente mayor. Significaba ser el portador de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». La primogenitura de la línea de Abraham era la promesa mesiánica. Era la línea de sangre a través de la cual vendría el Redentor del mundo. Era el honor más sagrado que un ser humano podía recibir en toda la historia de la humanidad. Y Esaú la cambió por un plato de comida. Ni siquiera fue un banquete, fue un guiso de lentejas, un plato que se cocina en media hora. Hebreos capítulo 12, versículo 16, lo dice sin rodeos, que no haya ningún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el versículo que cierra la escena en Génesis es devastador. Entonces Esaú menospreció la primogenitura. Génesis 25:34. La palabra hebrea es basa. Significa considerar algo como insignificante, como basura, como algo que no tiene ningún valor. Eso hizo Esaú con el regalo de Dios. Y de ese desprecio nació toda una nación. Ahora, después de que Jacob también engañó a Isaac para recibir la bendición en Génesis 27, la relación entre los hermanos se rompió completamente. Esaú odió a Jacob, juró matarlo. Y aunque después hubo un reencuentro aparentemente pacífico en Génesis 33, la separación fue definitiva. Génesis 36, versículos 6 al 8, dice que Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, toda su casa, sus ganados y todo lo que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, y se estableció en el monte Seir. Esaú es Edom. Ese monte Seir es clave. Está ubicado al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es el sur de Jordania. Es una región montañosa, con cañones profundos, acantilados de roca rojiza y formaciones naturales que parecen fortalezas inexpugnables. Antes de los edomitas, ahí vivían los horeos, que eran trogloditas. Vivían en cuevas talladas en la roca, y cuando los descendientes de Esaú llegaron, los desplazaron y se apropiaron de todo. Deuteronomio 2:12. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque los edomitas no fueron una tribu insignificante que vivía en cuevas comiendo lo que encontraba. Génesis 36, versículo 31, dice algo que debería llamar tu atención. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinara rey alguno sobre los hijos de Israel. ¿Escuchaste eso? Edom tuvo reyes organizados antes que Israel. Mientras los israelitas todavía eran esclavos en Egipto, los edomitas ya tenían una monarquía